Bueno, buenas tardes a todas y todos a la última jornada de la Comisión de Seguridad Social de la Asociación de Abogados del Fuero. Recién le contaba al doctor Fantini qué era lo que hacíamos y me olvidé de contarles que venimos durante todo este año haciendo un after previsional todos los martes, los primeros martes de cada mes. Así que nos hemos visto muy seguido durante este año y no queríamos dejar de acompañarlos ante las últimas novedades en materia de movilidad y para eso agradecerle al doctor Fantini que nos acompaña en esta última jornada. Así que no le quiero robar más tiempo, voy a presentar al doctor Fantini. Agradecer obviamente a quienes me acompañan, al doctor Facundo Castro, secretario, al doctor Mauro Núñez, vicepresidente de la comisión, vicedirector de la Comisión de Seguridad Social, al doctor Matías Marino, secretario, a miembros de la comisión que veo, hay otros que seguramente no veo a la doctora Cintia Coturel, bueno, está también María Inés Dipsie, bueno, y seguramente me estoy olvidando de gente de la comisión que no veo porque hay mucha gente, así que agradecer la convocatoria y sin más lo presento al doctor. Es el actual presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Asociación de Abogados, Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Ingresó a la Justicia Federal en el año 1996, luego de desempeñarse como meritorio. Ocupó todos los cargos intermedios y accedió a la condición de funcionario como prosecretario administrativo y secretario mediante concurso de oposición de antecedentes. Es docente universitario UBA en la Facultad de Ciencias Económicas. Es docente de la Facultad de Derecho UBA, habiéndose desempeñado en primer término como ayudante de alumno. Es docente adjunto de las universidades de la UCES y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Es docente universitario de actividad de posgrado. Es publicista en diversas revistas y suplementos especializados en materia previsional. Es, todos saben, juez federal, así que le damos la bienvenida a la Asociación de Abogados del Fuero y a la Comisión de Seguridad Social. El tiempo es todo suyo, doctor. Agradecerle nuevamente que esté con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio, más que nada, en el cual intercambiar opiniones, pareceres, la oferta de dos fallos de candente actualidad no tiene la pretensión de una cuestión comparativa, sino todo lo contrario, de que sirvan simplemente como disparadores para analizar y intercambiar opiniones y dar distintas perspectivas para abordar una temática altamente compleja, como lo es lo relativo a la determinación y movilidad de haberes previsionales. Yo celebro que en la provincia en la cual durante este año di lugar a que aparezca esta discusión, con motivo de la invitación que me hicieran en la provincia de Mendoza, planteé algo que ya hoy por hoy es parte del debate. Nos vemos en la obligación de definir qué es la movilidad y evidentemente definir la movilidad desde la perspectiva de un economista chileno no es lo mismo que definirla desde la perspectiva del derecho constitucional. Eso hago yo en el voto de Diaxuc. Y esto es especialmente con una intencionalidad clara y concreta, que es la movilidad solamente debe ser reconocida en tiempos de inflación, es solamente una garantía que debe activarse en tiempos de vacas afiebradas, en el momento de la aftosa, en el momento de la temperatura más álgida, o es una garantía que debe ser una herramienta disponible en todo momento. Y acá esto es para tirar una de las cuestiones que en primer lugar me interesa trabajar. Se cita el IF y se cita Badaro. Ninguno de los dos precedentes han sido dictados durante realidades altamente inflacionarias. Y a veces lo citan a Badaro y justamente lo citan en la parte en donde Badaro dice, no es como dice el letrado de la parte actora, que la movilidad debe ser una compensación frente a la inflación. Porque justamente Badaro va a decir, como las variables económicas en la Argentina están tan bien, es que a la clase previsional también le tiene que ir bien. Si le va bien al Estado argentino o si le va bien a la economía en general, en la cual el Estado argentino administra y regula las relaciones comerciales, es justo que la clase pasiva también se vea favorecida. Cuando uno toma el camino de la inflación,
también sabe que el escenario de la deflación, de la no inflación, de la estanflación, de el momento en donde las variables económicas no tienen movimiento alguno, es Hey-Rup. Entonces, los tiempos en cuanto al orden en que se den estas situaciones va a llevar a que después uno tenga que preguntarse qué ocurre con el recupero. El otro día, un colega, un abogado en un medio de comunicación, me apuntó una pregunta hacia ese lugar, el de la recuperación. Bueno, en la ley que acaba de ser vetada, por eso también de AXUC se hace cargo del intercambio interpoderes. Usted tiene que tomar una decisión cuando maneja estas cuestiones. ¿Usted considera que la movilidad, tal cual como lo establece la Constitución Nacional, es un mandato que apunta al legislador o que apunta al Poder Ejecutivo? ¿O le parece que es indistinto eso? ¿Usted cree que una buena pauta de un decreto es para tirarla de manera retroactiva hacia atrás y seleccionando qué mensuales sí y qué mensuales no? Y si ese decreto es de necesidad y urgencia, y hasta hace 15 minutos consultada la división parlamentaria del Congreso de la Nación, contesta: le informamos a usted que el expediente 0011, Poder Ejecutivo 24, se encuentra en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y aún no ha sido tratado. Cariños, Cacho. Entonces, cuando en un momento alguien dijo, porque yo escucho las críticas, dijo, ¿qué esperan? ¿A qué solución normativa se refieren en el diferimiento? A que una comisión del Congreso puede liquidar al decreto 274. Y entonces, la autoridad judicial que decide tomar el faro del decreto 274 y tirarlo selectivamente hacia atrás, se puede encontrar que no tiene luz, que no tiene faro, pero tiene su decisión, lógico. Porque si usted dice que declara una inconstitucionalidad que no le ha sido solicitada o que ha sido introducida en los agravios, yo me acuerdo durante mucho tiempo, una de las personas del ámbito judicial que me ha parecido muy claro en la manera de desarrollar sus votos, el doctor Néstor Faciolo, cuando se debatió un tema medianamente relacionado durante la reparación histórica, el voto del doctor decía: la cuestión ha sido introducida en los agravios y por lo tanto, al no formar parte del debate de la litis, no tendrá tratamiento en esta instancia. Entonces, las realidades, y por eso Diaxuc dice, ¿no? Este juez, al igual que el resto de la ciudadanía, conviven con un escenario inflacionario. Obviamente que el tratamiento que recibimos frente a esa realidad es totalmente distinto, eso me queda bien claro, lo tengo muy bien claro. Eh, pero lo que hay es realidades procesales y hay herramientas procesales según lo, me puede decir, ¿lo va a poner en un reajuste? Sí, pero la demanda era por inconstitucionalidades varias. ¿Tomó nota de eso? Usted sabe que el que le habla durante mucho tiempo fue reacio a dar tratamiento a planteos de movilidad en amparos y sumarísimos, en demandas que no sean estrictamente reajustes varios o reajustes por movilidad como los caratulábamos en la vieja época. A partir de que consideramos el objeto que congloba tanto la redeterminación del haber inicial como el de la movilidad, empezamos a hablar de reajustes varios.
Y ese es un punto que también es el que yo sustento la disidencia parcial, pero no en cuanto a la solución. Los tres camaristas de la sala 2 vamos a diferir el tratamiento final de la 27609. Mis colegas le dan un tratamiento de lo que yo he llamado las pequeñas movilidades que se han reconocido hasta acá y que creo yo que el fallo Cortés también parte de una de ellas, no de las dos. La sala 2 le da al actor la diferencia entre el 14,6 y el 9,75, producto de que la ley 27.426 sustituyó a la 26.417, y que la pauta de movilidad primaria era en marzo del 2018. Y a su vez, convalida lo que algunos jueces de la primera instancia del Fuero de la Capital Federal establecen que es lo que yo denomino el inicio de la ley 27.609, que consideran debe ser sobre la base de la 27.426, aceptada su no expresión de manera retroactiva durante la vigencia de la suspensión, ley 27.541 y decretos del Poder Ejecutivo que reemplazaron las pautas legales de movilidad. Y contésteme, defínase, ¿usted quiere movilidad por ley o quiere movilidad por decretos? ¿O usted le da lo mismo que la movilidad sea por ley o por decreto mientras que le sea positiva a sus intereses y le es indistinto? Y entonces deberán ser complementarios o suplementarios. Coexistirán y de las dos darán la que mayor dé resultado. ¿Y cómo convivirán y se acumularán a las movilidades anteriores que habrán de ser respetadas o no? Por ejemplo, le estoy señalando que usted no acepta, si usted pide Colman-Torales o Fernández Pastor, que está pendiente de resolución por la Corte, y también hay como un dejo despectivo, esperan a la Corte, no tienen pantalones. No, señor, yo tengo responsabilidad. Yo lo único que tengo es esto, una lapicera y mi cerebro, mi cabeza. No tengo otra cosa. Entonces, lo que tengo que hacer es saber que, por ejemplo, este diferimiento, que para muchas personas suena a poco, involucra a 3.200.000 personas. Pero hay muchas más personas que están cobrando un haber que no debería ser mínimo y es mínimo. Y convive con un haber suplementado que, según tengo que entender, para otros que no piensan como yo, súmelo y déselo a los otros también, porque es para todos. Ah, no, no se usa más ese tipo de lenguaje. Es para todos a lo sumo. Entonces, el escenario es complejo y yo, en el último lustro, lo pusimos en una placa. En el año que va en curso, hay 12 decretos que intervienen en la discusión. Y la pauta de los 70.000 continuará hasta marzo del año que viene, tengo entendido, de manera fija para ser absorbida y luego veremos la consecuencia de esa absorción. Pero volvamos otra vez a lo que da la sala 2. La mayoría da entonces Colman-Torales, o lo que vos conocés en la jerga como Fernández Pastor. Esto a la movilidad interior no le representa un problema, porque la 27.426 le parece que arrancó bien. Hay una parte del fallo Cortés que dice, bueno, la liquidación final puede ser que dé algo, que no sé qué es. ¿Qué quiere decir que en la etapa de ejecución va a poder decir algo el actor Cortés? No, no, dice, bueno, si llegara a dar algo distinto, no hay problema con la 27.426. Lo que me interesa es cómo termina. Y hay alguien que también dijo de manera despectiva, no le gustan mis preguntas, pero se ve que ahora se copiaron de hacerse preguntas. Es muy bueno que la gente se pregunte. Entonces, el tema de interrogarse de cómo empieza cada ley
es que este magistrado no lee la ley de Fernández, la ley de, viste que ahora por el momento hay como nombres propios, la ley de Cristina, la ley de Mauricio o el decreto del presidente Milei, sino lo que estoy diciendo es, la Corte me enseñó, porque hay una tríada de votos que explican mi postura. Torelli, Gratone y Diaxuc. Si yo hubiera sido juez de primera instancia y manejara la estancia, sacaría Gratone primero. Pero los tribunales colegiados tenemos dinámicas en las cuales uno solo no hace su voluntad. Entonces, pero esa es la lógica, la unidad lógica jurídica del pensamiento de quien te está hablando. A partir de ahí podemos debatir absolutamente lo que vos quieras. Por eso las preguntas las tenés que escribir por el chat, yo las voy a leer y te voy a contestar absolutamente todo. No te vamos a dar el uso de la palabra simplemente por una manipulación autoritaria de los tiempos, pero no porque no tengamos la democracia suficiente como para escuchar tu opinión, sino simplemente para leerla y contestarla. Hasta ahí voy a llegar hoy. Entonces, te da esa diferencia, ¿no? La sala 2. Y luego dice, debería empezar la 27609 con el acumulado de la 27426, sin perjuicio de no reconocer las retroactividades. Perfecto. Ahora estaba el cierre. Y yo en uno de los fallos le digo al actor, usted se queja de cómo empieza la 27426, pero quiere cómo termina la ley 27426. Y la Corte tiene jurisprudencia de muchísimos años que uno cuando se somete a un régimen jurídico no puede pretender solamente ser alcanzado por las bondades del régimen legal y desechar aquellas cosas que no son tan bondadosas. Una ley se acepta in integrum o no se acepta. Y en esa lógica, la jurisprudencia del interior banca, sostiene, le gusta, le agrada, le resulta positivo el test de constitucionalidad de la ley 27426. No tiene objeciones, no tiene objeciones, ni cómo empieza, ni mucho menos cómo termina, porque hay una realidad. La 27541 suspendió lo mismo que hacía el artículo 106 de la ley base, nada más que hubo que negociar y se sacó de la ley base todo lo que tenga olor a previsional y por eso no salió. Pero si usted ve el artículo 106, se da cuenta de cuál es la intención de turno. Dar por ahora aumentos por decretos y si son mensuales y son conforme a la inflación, de la relación que tenemos desde el 10 de diciembre del 23 hasta acá, yo me estoy haciendo cargo de vos, de nuestra realidad, de mi obligación, de la movilidad, frente a lo que es lo más dañino de todo, que es la inflación. Eso es una realidad. Ahora, Cortés toma desde el 21, porque arranca la 27609 ahí, hasta diciembre del 23. A mi gusto, le falta tiempo. Para mí es cuatrianual lo que me enseñó la Corte. Badaro es del 2002 al 2006, Chocobar es del 91 al 95 y Sánchez es del 91 al 95. Sánchez necesitó Sánchez 2 para decirlo, pero lo dijo, del 91 al 95. Desde esa lógica, considero, y es más, si dependiera de mí, te lo haría desde el 10 de diciembre, desde la asunción de cada poder ejecutivo hasta la finalización de ese mandato. Esos 4 años, y así terminamos con esto de la herencia recibida, lo que me dejó el otro y todo lo demás. Durante tu gobierno, este fue el resultado de los jubilados. Ahí lo tenés. ¿Te gusta, no te gusta? Se terminó. No, no que venga el otro y decir, sí, pero en diciembre, en octubre, en noviembre. ¿Cuándo se fue la 27609 al pasto? Y en plenas PASO, en plena competencia electoral, en el mismo momento en el que... Le dije el otro día a una operadora que tiene muchos litigios, ¿en el 21 perdieron? No, de hecho ahí en el voto lo dicen, no, en el 21 hay poquito.
le ganaron a la inflación. ¿Y entonces desde cuándo es? Y del 22 ¿hasta cuándo? Y no hasta el 24. Y enero y febrero no, pero y arranca el decreto. Bueno, entonces, cuando uno empieza a diseccionar así, para mí le falta la integralidad del razonamiento, la película completa. Y además, nosotros somos jueces y tenemos que ver las consecuencias de nuestro accionar. ¿Y qué quiero decir con esto? Diak-Suk era una persona que tenía un juicio previo. ¿Y cuántas personas que han ganado un juicio previo a un juicio de movilidad en el cual estaba involucrado su haber inicial, tiene totalmente ajustado en los registros de la Administración Nacional de la Seguridad Social su haber conforme a sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada? La otra vuelta, como vieron, yo no sé muy poco de movilidad, pero ahora estoy tratando de aprender un poquito de haberes iniciales. Entonces, a todos lados voy y toco PBU. Todo el mundo me pregunta, ¿qué tocas vos? Yo PBU, nada más, lo único, un costadito ahí y ando con la PBU para todos lados. Eh, el haber inicial, le digo a muchos, le digo, ¿vos tenés una PBU reajustada por sentencia? Porque en un momento salió Vargas y parecía que Vargas era lo peor del planeta. Tiene tope Vargas. ¡Qué malo Vargas! Ahora tienen Marinatti con Badario, ni pío, nada. Tienen la realidad de que la 27609, que fue declarada inconstitucional por la Sala 2 en perfecto, para los saberes iniciales, tampoco pasó de largo, no tiene prensa, porque es el respeto del ELIF hasta el último momento, porque en este año las personas se jubilaron de manera distinta con igualdad de remuneraciones. Y eso es lo peor que puede pasar en el mundo previsional, crear desigualdades por la fecha de adquisición del beneficio y tenés una serie de índices para determinar haberes iniciales y otra para establecer movilidad. Y tengo una pregunta, ¿a vos que te gusta tanto el IPC, lo usarías para actualizar las remuneraciones históricas a la hora de determinar haberes iniciales? Y vos, Trócoli, ¿qué hacés con la cabeza que sí? Si es un haber de actividad y estaba sujeto a paritarias y tuvo todos los aumentos habidos y por haber a través de su garantía sindical, ¿correspondería que a su vez actualice los haberes por inflación? ¿Y qué dirías? ¿Descontándole las que ya percibió? Como de esa sentencia de haber inicial. Ah, no, más sería. Mira qué bien. Bueno, saca la cuenta de los saberes iniciales y quizás el abogado del Estado te conteste, señor, esas remuneraciones, si las percibió entre el 22 y el 24 y su sindicato logró estar por arriba de la pauta inflacionaria, que creo que son contados con los dedos de la mano esos sindicatos, por ahí te diga, no corresponde. Para el doctor Trócoli todo da lo mismo, no le llama la atención. Por suerte, él es el letrado de Cortés y hay que tener cuidado con los hipervínculos porque a veces uno cliquea en un hipervínculo y en vez de llevarte al lugar donde dice que te tiene que llevar, te lleva a un escrito del letrado interviniente, pero en otra causa. Eso hay que tener cuidado a la hora de poner los hipervínculos. Yo le insisto mucho a la gente que trabaja en mi vocalía, dónde pone los hipervínculos y que obviamente nos remita a los lugares que correspondan, no sea cosa que cliquemos algo y aparezcamos en el escrito de uno de los letrados intervinientes de la causa, que ni siquiera es de la causa que estamos tratando de hacer referencia. Entonces, el tema del Poder Judicial. El Poder Judicial ya determinó que el haber inicial tiene que ser de una manera y sin embargo todavía no lo cumplieron. Y la sala 2 ya determinó que le corresponde el Colman Torales y el Torelli o el Carabajal o como lo quieras llamar, y sin embargo también a su vez le darían lo de la inflación, sin saber aún cuánto es el resultado de esas dos primeras movilidades que ya reconociste. ¿Y no te parece que es prematuro?
porque ya sabés que incluso así todo es menos de lo que le corresponde. Entonces, y tampoco aún, sin contar con el haber inicial totalmente redeterminado, conforme a pauta judicial, tampoco, también sabés que es poco. Y por lo tanto querés ir ejecutando esta parcialmente, hasta el momento que sea. Con muchas liquidaciones, muchas, eso sí, con muchas, porque si ya tenemos expedientes que tienen ganado el ELIF, que es de manera indiscutible en la Argentina, el ELIF no se puede discutir, y lleva 16 liquidaciones, imagínate lo que deben ser con estas pequeñas movilidades y a su vez con la gran movilidad que podría llegar a ser la inflación. Eso sí, Diabsuk te dice lo siguiente: definí si son aumentos por decreto o por ley, definí si la movilidad solamente debe ser activada en épocas de inflación o también en épocas de bonanza, y definí los aumentos por decreto, compensaciones, ayudas económicas, porque eso va a determinar la ubicación final de tu cliente, del justiciable, en una escala salarial previsional que Badaro enseñó no debe achatarse, y la realidad de los últimos años es que sedimentó y socavó la base sobre la cual se afirmaba la pirámide. Hoy no hay pirámide, hoy no hay meseta, hoy hay arenas movedizas y la persona tiene que preguntar a cada rato dónde está parado y cuánto tiene derecho a cobrar y por qué. Y eso es el otro punto que trata de Aksuk, en lo que yo considero, hay muchos trabajos de la filosofía del derecho que apuntan a que los justiciables tienen un derecho a la fundamentación. Lo esencial que tiene el ciudadano que recurre a la justicia es lograr una respuesta fundamentada, y la fundamentación es clave para responderle a Diaxuk: ¿estoy bien o estoy mal jubilado? ¿Y por qué? Una u otra respuesta. Y luego de haber respondido eso, ¿estoy debidamente o incorrectamente movilizado a la luz de la garantía constitucional que apunta específicamente al legislador? Y yo no voy a compartir pantalla, pero lo pueden buscar. Yo tengo el análisis de la ley que no fue. Yo ya escribí un artículo cuando la señora Cristina Fernández de Kirchner votó una ley de movilidad y de redeterminación de haberes iniciales, y que no tuvo la realidad que sí tuvo esta última, que es haber insistido el Parlamento en los términos del artículo 83 de la Constitución Nacional. Esta ley que no fue la 27.756, la segunda ley que no es en materia previsional, podríamos escribir un artículo para hacer la saga, la segunda temporada de leyes que no son. eh, Encontré que esa ley es el resultado de la confluencia de varios proyectos legislativos. Y entonces es interesante que el juez analice ¿qué soluciones pretende el legislador? Yo, por ejemplo, que participo de la idea de que la movilidad debe ser por ley, acuérdense de esto, ¿eh? Blanco, la Corte determinó la redeterminación de los haberes iniciales corresponde siempre que el Poder Ejecutivo haya intervenido en la manera en que se deben actualizar las remuneraciones históricas percibidas en actividad. Se lo vuelvo a repetir: la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente Blanco, no tolera que el Poder Ejecutivo determine la secuencia de índices que debe utilizarse para actualizar remuneraciones históricas a la hora de jubilar personas. Por eso es que hasta el día de hoy tenés la 27.609, que si es desastrosa en temas de movilidad, ni te cuento en materia de haberes iniciales, cuatrimestralmente, trimestralmente, perdón. O sea, no tenés idea de los daños que está generando. En abril
y marzo de este año un 17% menos entre un mes y el otro, y lo mismo pasó ahora en agosto, y por eso el artículo periodístico del señor Ismael Bermúdez, de cuándo son los meses en los que te conviene jubilarte para ganar más y haciendo toda una serie de especulaciones de que el ciudadano tenga que estar pensando qué día y a qué hora ingresar los papeles para obtener el beneficio y de esa manera sacar un poco más de haber inicial, cosa que no tendría que ocurrir. O sea, de la Vedova se levantaría y volvería a morir de ver el tema de la indiferencia del cese, su principio establecido hace tantos años, en qué se ha convertido, en qué te has convertido, indiferencia del cese. Realmente hoy por hoy es una tómbola, eso es como ir a una ruleta y ver, elegir el mes en el cual queremos que nos jubilen. Eso es algo que no puede pasar, que no debería pasar, pero pasa y está pasando. En cambio, la Corte no participa de la idea de que debe ser solo el legislador quien determine las pautas de movilidad. ¿Le parece bien que lo haga el Poder Ejecutivo? Así lo ha dicho en el fallo Padilla, en donde dijo, mire, yo saqué Badaro, deberá estarse a esa pauta, pero si los aumentos por vía de decreto son mejores, bueno, estése a estos últimos. No tengo problema con eso. Ahora, ¿vos conocés algún fallo de la Corte que haya convalidado un decreto de necesidad y urgencia que no haya sido ratificado por el Congreso de la Nación? Te contesto rápido, no te hago intriga, nada. Pino Severino, fallo de la Corte, lo fulminó de inconstitucionalidad a un decreto del año 97. ¿Escuchaste bien? Del año 97. Ahora que hay como un olor a revival de los 90 y qué sé yo, bueno, agarraron un decreto de Carlos Saúl I y lo fulminaron de inconstitucionalidad. No hacía otra cosa más que un efecto previsional, ¿eh? Le aumentaba a los gendarmes un aporte previsional del 8% al 11%. Como todos los laburantes, pero eran gendarmes. Y no lo hicieron por ley, lo hicieron por decreto de necesidad y urgencia. Y la Corte lo declaró inconstitucional. Y hizo todo un análisis de lo que se debe hacer frente al decreto 274/24, lo que establece la ley 26.122, hasta que sea reemplazada. Hay varios proyectos de reemplazar la ley 26.122, que es la ley que dice cómo deben ser ratificados los decretos de necesidad y urgencia en la Argentina. O sea, dejé claro por qué es que no es tan sencillo ir y agarrar el decreto 274 y tirarlo para atrás, pero no importa eso, porque vos sos una autoridad judicial y podés hacer lo que el entendimiento jurídico considere que es justo. Eso, nada que decir. Máximo respeto, simplemente estoy marcando las diferencias y explicándole a aquellos que han sabido criticar en el anonimato lo que hacen otros. Y entonces, cuando uno tiene que dar razón, y por eso vine hoy a este espacio, porque sé que muchos abogados que ejercen la profesión están del otro lado. Acá vine yo a rendir cuentas del porqué de mi voto. Después entiendo la lógica dentro de la realidad jurisprudencial de mi Cámara, de mi fuero. ¿Sabías vos que la sentencia de grado, la primera instancia que ha sido revocada en este aspecto y que ha dispuesto el diferimiento? ¿Sabes qué decía? En relación a los planteos de la ley, está en la sentencia, pero te lo cito para que lo tengas a mano. En relación a la ley 27.609, toda vez que es casi idéntica a la 26.417 y subsistió casi una década, el planteo es abstracto. ¿Escuchaste bien eso? O sea que, así sea poco lo que hemos hecho nosotros, es un salto cualitativo enorme que es el de aceptar la realidad y aceptar el debate y exponer a que las partes prueben lo que para otros consideran que es de puro derecho, pero lógico. Claro que sí, si vos haces un análisis macro, global, vos podés decir de tal día a tal día la inflación fue tanto y los aumentos generales por ley 27.609 fueron tanto. ¿Qué parte de 200 puntos porcentuales no entendés?
No, 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 yo lo entiendo. Lo que te estoy diciendo es cómo impacta eso sobre el haber y la situación personal, subjetiva, individual de Diaksouk, de Cortés, de quien sea que recurre a la justicia. ¿Por qué? Porque el mea culpa de la autoridad judicial es, y que en la ley vetada también está, si hay personas que cobran menos que otras frente a las disposiciones legales que pongamos en algún momento y pasaron por los tribunales, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del abogado que hizo la demanda? ¿Del ciudadano que fue a la justicia a pedir que quería cobrar más? ¿O es la consecuencia de la decisión del señor juez? Y no es que no haya inconvenientes en hacerse cargo de lo que uno decide. El tema es que el tiempo pasa y hay que reinterpretar lo que ya ocurrió. Voy a poner un caso, no sé si lo recuerdan. Sala 3, Pucheta, Furlan, venían personas que decían, yo alguna vez litigué en el fuero, pedí chocobar, porque era lo que daban. Si te dan chocobar, yo pido chocobar. Si me dan badaro, pido badaro. No, pero después salió el IF. Tendría que haber pedido haber inicial, no lo pedí. Bueno, lo pido ahora. La Corte, si elige primero sacar Fernández Pastor a sacar un haber inicial otorgado después de marzo del 2018, estará determinando un índice, una secuencia, una consecuencia. Dirá que hay un derecho adquirido a una movilidad de una norma anterior legalmente sustituida por otra. ¿Le suena que es jurisprudencia de la Corte? ¿De que alguien tenga un derecho adquirido a una legalidad determinada, a una ley determinada, a una movilidad determinada? A la intangibilidad de los saberes, que más allá de que uno puede poner, no podrá resultar un haber nominal inferior al que viene percibiendo. Pero sabemos que si estamos hablando de inflación, podés cobrar un haber inferior al anterior, solamente por compararlo con el índice choripán, con el índice carne, con el índice alquileres, con la UMA, con cualquier pauta que vos lo tomes, vas a decir, estos 70.000 pesos del primer bono eran tantos kilos de carne. Hoy estos 70.000 pesos de este bono no son la misma cantidad de kilos de carne o de UMAS. Fíjate que ya está casi a una UMA los 70.000. Y arrancá cuando empezó el primer decreto con 70.000 y fíjate el valor de la UMA de ese momento. Solamente para hablar de comparar el precio previsional de la ayuda extraordinaria con los salarios de los jueces de primera instancia y lo que son las unidades de remuneración de los abogados que ejercen la profesión. Para estar todos en el mismo barco, en el aspecto del análisis solamente, en ese único lugar estamos en el mismo barco en ese aspecto. Entonces, creo yo que este es el escenario en el cual nos debemos parar. ¿Por qué? Porque el decreto 782/24, que es el que veta la ley 27756, no es susceptible de revisión judicial. Es el veto, más allá de lo entrañable que pueda parecerle a algunos o a otros, es el decreto constitucional indiscutible de decirle no a un Congreso y que este Congreso, por decisión individual de sus integrantes, no decida insistir con un proyecto de ley. Porque ¿cuál es lo contrario? Levantan la mano los mismos que levantaron la mano, ¿y qué hubiera pasado hoy? La ley hubiera sido ley. Análisis eximio constitucionalista el doctor Sagüez y la descripción y detalle de las facultades colegislativas que tiene el titular del Poder Ejecutivo Nacional en la República Argentina, que no están disponibles en el país del norte. Las facultades de este presidente de la República Argentina son superiores a las del presidente del país del norte, del cual muchos les gusta decir
que nuestra Constitución es una copia o una derivación. Las facultades colegislativas del Poder Ejecutivo en la Argentina hacen que, por ejemplo, para algunos haya un problema muy grande con el decreto reglamentario de la Ley 27609, porque, por ejemplo, hizo que la pauta de movilidad alcance no solamente a los beneficiarios de prestaciones de vejez, muerte e invalidez, como también pasó con las asignaciones familiares, en donde en un momento unificó la pauta de actualización para lo que son las asignaciones familiares en el precio de la movilidad previsional. Eso que en una época no era por el mismo precio, hoy tiene la misma actualización y los mismos precios. Y eso seguramente desde alguna visión filosófica distinta a la que imperó en los últimos años en la Argentina, evidentemente debe ser una de las primeras tareas de desarme, de desacople, de desenganche. Yo cuando empecé a trabajar como meritorio me acuerdo que el señor Julio Piumato recién empezaba a desempeñar su carrera como dirigente gremial, y reclamábamos la ley de enganche. La ley de enganche tenía que ver los salarios de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y hay provincias todavía, como por ejemplo la otra vuelta me invitaron, ahora que está de moda hablar de la reforma de Santa Fe, lo tiene la provincia de Santa Fe, por ejemplo, el tema del enganche con los ministros del Superior Tribunal de Justicia. Entonces, los enganches, en algunos casos, no son convalidados. Creo que Mendoza también tiene ley de enganche, si no me equivoco. Sí, perfecto. Estoy en lo cierto, entonces. Todavía sigo analizando la realidad de las provincias de manera correcta. Eh, pero el 274 no goza de la misma cuestión que el decreto 782 del 24. El decreto 274 del 24 puede ser convalidado por una sola de las cámaras y es ley, pero podría no ser convalidado por ninguna de las dos y no sería ley. Y el principio del 99, inciso tercero, es que el Poder Ejecutivo tiene vedado legislar en determinadas materias y la materia tributaria está específicamente prevista en la Constitución, pero la materia de la seguridad social en particular no. Entonces, no es una materia vedada, no lo es. Tranquilamente, está perfecto el decreto y está perfecto reconocer que es la primera disposición en la Argentina que se hace cargo de lo que llaman, lo que yo ya, también hice hincapié en eso y me gusta que muchos lo hayan seguido, que es el tema de la intertemporalidad de las normas, que es el tema de lo que llamaron el enganche, el acople, entre una norma y la otra, como si eso estuviera en algún lado. Lógico, en diciembre del 17 no sé cuántas toneladas de piedra y cuánto humo, gases y todo lo demás hubo en el Congreso de la Nación. Lógicamente debe ser de una tamaña importancia política. Ahora, lo cierto es que la ley se sancionó antes del 31 de diciembre del 17 y la otra ley arrancó a regir al año siguiente. Es fuerte la tesis, no digo que la Corte no lo vaya a convalidar, no sabemos la realidad, la Corte va a cambiar ahora dentro de poquito, Entonces, hablar de la Corte, como también enseñaba el doctor Sagüez, uno apela a un adjetivo, a un sustantivo, perdón, pero que a veces no adjetiviza, que es el tema de la Corte. ¿Qué Corte? La Corte de Badaro no existe más, ¿eh? La Corte del IF no existe más. La Corte del 2025 tiene estables a Rosati, a Rosenkrantz y a Lorenzetti. Ninguno, salvo Lorenzetti, ninguno de los otros votaron el IF ni Badaro. No votaron el IF y no votaron Badaro. Entonces, lo que va a ser el futuro, por eso yo el otro día hablé, en el colegio de abogados me fui rápido, mañana por suerte voy a volver a ir, voy a ir con más tiempo y voy a ir más sereno. En el colegio de la abogacía del otro día no me gustó que en la previa se dijera, ojo con lo que van a generar en estas jornadas, dice, como apelando a la responsabilidad. Bueno, yo creo que hoy por hoy la realidad de las decisiones judiciales no son bombardistas,
Todo lo contrario. Me parece que todavía le falta pulir, definir estas dos cosas. ¿Estamos bien jubilados y estamos bien movilizados? La movilidad debe ser por inflación solamente. Entonces, el empalme del decreto 274 coexiste la ley 27609 y sacaste los números. ¿Sabías que en los últimos tiempos la 27609 no te hubiera dado una mala movilidad? Ah, pero no hubiera recuperado. Uh, entonces ahí hay que complementarlo con inflación. Sí, pero determinados meses, todos no. Ah, mira, ¿cómo es? ¿Un mes sí, un mes no? ¿Inflación sí, inflación no? ¿Salarios sí, salarios no? Entonces, el análisis debe ser integral, debe ser histórico. Yo, por ejemplo, una vuelta criticando a Badaro, dije 88,57, sí, pero índice de costo de vida que estaba arriba, índice de precio al consumidor en realidad, ¿sabemos la diferencia? ¿No te lo dio? ¿Badaro no te lo dio? Tenía está en el mismo considerando, tenía índice de precio al consumidor y salario. Y fue salario. Y lo dijo Pichetto cuando salió la fórmula de 27,426. Queríamos poner, como el Fondo Monetario establecía, inflación solamente. ¿Y qué nos dijo la Corte? En diálogo institucional con la Corte, dijo. Diario Clarín, agregamos 70-30. Tomamos la inflación, pero también agregamos los salarios, porque la Corte dejó entrever que si no había salarios en la fórmula, no iba a superar el test de constitucionalidad. Les pregunto, si hay IPC solamente, ¿va a pasar el control constitucional de la Corte? Sí, no, ¿durante qué meses? ¿En qué periodos? ¿De cuándo a cuándo? De enero a enero, decía Rodrigo en una canción. A ver, ¿de qué fecha a qué fecha? Es lo único que yo pido. ¿De qué fecha me hablan? Y entonces sí las variables se ponen solas. Yo sé que las variables existen. Yo tengo consumo de información económica y veo y sé los precios, porque encima hago las compras. Entonces, la cuestión es enmarcarlo y ponerlo en papel y hacernos cargo de que del otro lado hay 3.200.000 personas. ¿Que todas recurren a la justicia? No, no. Pero como dicen los sociólogos, no todas las conductas son las que pesan, sino las que causan ejemplaridad. Cuando salió Badaro, un ministro de la Corte dijo, pero no solucionamos los problemas de ustedes con Badaro. No, doctor. Fíjense que ahora, cuando salió la ley 27260, denominada de reparación histórica, establecieron por primera vez, dentro de toda la experiencia que tenemos de emergencias previsionales, la acaban de decretar por litigiosidad. O sea, los juicios son el problema de la emergencia. Como hay en otros juicios, hay emergencia previsional. Es buenísima. Dígame si usted la consecuencia se convierte en causa, de última hablar de policausalidad, multicausalidad, bien. Ahora, que la consecuencia sea la causa, y ya no fuimos. Ni Tulmin debe llegar a ese nivel de análisis para poder explicar cómo la consecuencia se convierte en causa. Pero la realidad es que cuando me dieron Badaro, salí a pedir Badaro. Y cuando salga Fernández Pastor, así sean 4 puntos, 4,5, 4,75, con la proyección montada, entonces yo lo voy a ir a buscar. Y también voy a decir, como lo había dicho el abogado de la parte actora en el expediente Gratone, usámelo como pauta de actualización del valor de la PBU. Porque el otro día en el colegio de abogados me enojé cuando les pregunté, ¿qué pasó con el AMPO? Y eximios previsionalistas de años me dijeron, tenías razón, Fantini. La verdad, se me fue el artículo 13 de la 26.417. Yo no sabía que hoy un AMPO es el 22% del haber mínimo previsional. Y que 2 veces y medio ese 22% es superior a la PBU oficial que te pagan. Entonces, si a vos una autoridad judicial te dicen, no te redetermino la PBU porque es el valor oficial, decirle que hay otro valor oficial que demuestra que la PBU
vale menos que la oficial. Yo con esto creo que he cumplido mi hora. Sí, muy bien, Fantini. Perfecto el manejo de los tiempos. Me gustaría, voy a pasar a leer las preguntas, y vamos a cerrar, creo que con media hora y con alguna cuestión más de lo que sea que me quieran plantear. A ver, Bien. ¿dónde está el chat acá? Y no sé si las quiere leer usted, si se las leo yo. A ver, dile, doctora Lea. Bueno, les pedimos que hagan preguntas. En general tenemos la respuesta del doctor Trócoli, en virtud de que usted lo mencionó, Sí, dice que sí. la Yo actualización de... lo menciono al doctor Trócoli sin decir malas palabras. Por eso voy a leer la respuesta del doctor Trócoli, porque usted ¿Qué se dijo? refirió. El índice de actualización de las remuneraciones no guarda ninguna relación con la evolución histórica del salario según el convenio colectivo. El convenio colectivo determina cuánto cobró una actividad. Llevar esos salarios a la fecha de adquisición del derecho requiere utilizar el mismo índice que la movilidad. No veo el inconveniente que se utilice IPC para determinar cuánto valía un mensual determinado percibido hace 10 años. Pero resulta que los salarios los fuiste a pelear en base a la inflación. Está bien. Será cuestión, como pasa también con los decretos, de ayuda, subsidio, compensación, bono extraordinario. Si vos te jugás y decís es movilidad y lo metés adentro y arriba de eso vas a agarrar y vas a poner la pauta, no hay nada que decir. En el fallo Cortés yo veo que hay una indiferencia en relación a los decretos. Dice, sí, hay decretos, pero ¿sabes qué? A ellos se los dan y parece que a Cortés no. Entonces yo tengo que resolver el tema de Cortés. Y lo otro, no sé, qué sé yo, existirán o coexistirán en el mundo, en el éter, en la vida. Acá en este caso no me interesan. A la vez, creo yo no estoy equivocado, en la jurisdicción de Mendoza hubo un amparo de un justiciable que dijo, yo estoy fuera de los decretos, quiero que me los den. Y le dijeron, no, marche preso, vaya por ahí a la quejería y fíjese cuál es su situación personal en relación a esos decretos. Siguiente pregunta. ¿El hecho de diferirlo para la etapa de ejecución no va a llevar a que el proceso sea muchísimo más largo que si se resolviera la inconstitucionalidad directamente y se estableciera un índice? ¿Cuántos años se prolonga el juicio difiriendo el planteo a la etapa de ejecución? No más de lo que mejoramos en los últimos años. Desde la pandemia hasta acá bajamos el promedio de la tramitación de un reajuste de 5 años a un máximo de 18 meses. Así que si a hoy por hoy hay una pequeña dilación en lo que tiene que ver con el diferimiento y hacer que el juez de primera instancia emita una sentencia fundada en relación a la 27609 y las partes puedan ejercer el derecho de defensa y garantizar la doble instancia, me parece que no estarán teniendo un retroceso los justiciables en lo que hace en el tiempo de respuesta. El tema es el tema de la indiferencia del cese obliga a tomar el mismo índice. La ley 27426 toma el IPC parcialmente, el proyecto de ley tomaba IPC al 100%. La ley 27756, observada, también utiliza el IPC, también el doctor Trócoli. La 27756 usaba el IPC, pero no lo usaba para veres iniciales, doctor. Está en el artículo 5. No deja de usar la misma secuencia de índice que toda la vida. Acá la tengo. Modifíquese el artículo 2 de la 26417 a fin de practicar la actualización mensual de la remuneración, artículo 24, inciso A, y tiritití y todo lo demás. Será el índice previsto en el inciso B de la ley 27260, artículo 5, el de denominada ley de reparación histórica, y el índice RIPTE. Nada más que, y esto también se lo agradezco a un abogado que ejerce la profesión, tenía una mejora, era mensual, y no como ahora, que hace que esté esta tómbola. En ese sentido era mejor. Siguiente pregunta, ¿qué opina sobre el control de constitucionalidad y convencionalidad que hace la Cámara en Cortes para tratar la inconstitucionalidad de la 27609, ya que hay demandas que se iniciaron en el 2020-2021 y tienen sentencia en 2023-2024? No tenía ganas de decir, pero lo voy a decir. Hay una cita del fallo Ruiz Díaz, que es fecha inicial de pago. La verdad, lo fui a buscar y no encontré ahí la cita que tiene que ver con la convencionalidad. Después sí, leo 5 pensionistas, sí sé que hay una cita en el voto de Maqueda, en Sánchez, para lo que tiene que ver con el control de convencionalidad. Pero la verdad, Ruiz Díaz, el primero de los que cita, luego de decir que va a hacer un análisis conglobado, como enseñaba el maestro Sardeña, desde la lógica del derecho laboral,
No, Ruiz Díaz me parece que no era la cita más atinente para después iniciar un control de convencionalidad. Pero no hay ningún problema, porque en el convenio OIT, por ejemplo, 102, hay olor a IPC, ¿eh? En ese sentido, no hay nada para decir. En el mundo hay olor a IPC. En el mundo, fuera de la Argentina, las jubilaciones se actualizan por inflación. Eso, si el presidente de la nación se sienta con nosotros y nos dice, flaco, ¿cómo te crees que actualizan la jubilación en el resto del mundo? Y por IPC, presidente, tiene razón. Es así. No hay nada que decirle. Ok. Es como ir a Estados Unidos. El otro día lo dije en una mesa en un cumpleaños, ¿no? Estaba mi mujer, mi cuñado, todo. Y dice, ¿vos cómo te jubilás? Y no, yo soy juez. ¿Vos? No, yo soy radióloga. ¿Vos? No, yo soy abogado, autónomo. En la Argentina cada uno se jubila de una manera distinta. Vos vas a Estados Unidos y le dices, ¿cuánto ganás? Tanto. ¿Cuánto cotizás por mes para el seguro de retiro? Tanto, listo. Eso es lo que vas a cobrar. Es inexplicable en la Argentina en el resto del mundo. No, sí, ¿Cómo, tal cual. cómo es que se llama? Rothman, el que traen para que hable del argentino desde afuera. Bueno, Rothman. Sí. ¿Cómo le explicas a un yanqui? Tengo a un ruso y a un yanqui dentro de la habitación y le digo, este es juez, este es maestro, este es verdulero y este otro es abogado. Todos se jubilan de manera distinta. No entienden eso. El de la gasolinera de Kentucky dice, yo gano tanto por mes, cotizo tanto al Seguro Social, me voy a jubilar con tanto. De hecho, lo busqué al chileno ese que usan para la definición de movilidad. Están teniendo un debate. ¿Qué van a hacer en Chile? Vamos a modificar el sistema previsional. ¿Qué vamos a hacer en Uruguay? Vamos a modificar el sistema previsional. ¿Qué fue lo último que modificaron los uruguayos? Hicieron la gran Argentina. Hicieron que todo sea 100% estatal. ¿Qué quieren hacer ahora? Quieren traer las AFJP. Los chilenos las siguen teniendo. ¿Qué jubilaciones le dan? De pobre. De pobre. ¿Por qué? Porque el salario es de pobre. La herramienta no es mala. Si vos ganás mucho, ¿qué harías? ¿Qué harías vos? Si vienen un día y me dicen, juez, ¿vos de qué te dedicás? Previsional, ¿cuánto ganás? Tanto. Pagate un seguro de retiro, no me jodás, Fantini. Ya está. ¿Qué querés la 24018? Tómatela. Pagate una jubilación, un seguro de retiro. ¿Qué tenés? La obra social del Poder Judicial. Pagate ODE. ¿Cuánto es el más grosso? 5.1, no sé cuánto. Pagate eso y no me jodás, Fantini. Tómatela. Ya está. El mundo se divide por salarios, por segmentos. Bueno, yo eso, hasta acá tengo la ley 27.546 que me modificó la ley 24.018, tengo la ley 23.660, dentro de eso tengo el estatuto que creó la obra social del Poder Judicial. Yo vivo como juez en el ámbito de las normas, no en el mundo que quiero, en el que me imponen las leyes. Siguiente, en el diferimiento de Daxud, el argumento es que esta persona tenía un reajuste inconcluso y por ende no podía determinarse cuál era el impacto de la 27.609 o entiende que el Lo diferimiento... dije, lo dije al pasar, en el reajuste le voy a hacer lo mismo. Porque ya sé que anduvieron ahí mirando. Cuando uno hace una cocina, los modelos tardan en ajustarse. Entonces, hasta que la rotativa se imprimen todos los modelos y todo lo demás, puede haber sentencias que no son unívocas, ¿no? En algunos puntos. Sobre todo cuando no sacas solo dos o cuando no sacas una esperando a que te la miren todos y todo lo demás, ¿no? Sino que estás resolviendo laburo en cantidad. Hoy por hoy, en los juzgados de primera instancia están entrando 1.100 reajustes por mes. Ese es el número hoy. Cuando esto se consolide como tendencia, veremos si se incrementa o no la litigiosidad, que fue lo que explicamos antes. Entonces, eh, no es por la herramienta de la inconstitucionalidad varia. En mi caso individual implica una mejora, porque yo en una causa de inconstitucionalidad varia no hubiera escrito un renglón, hubiera dicho que no voy a entrar. ¿Vos pensás que el otro fallo que se llama Dorsel, que salió el primer día, tuvieron que cambiar y decir, donde se lee artículo 4, léase artículo 1? Me voy a preguntar a mí mismo, Fantini, ¿qué es lo más importante que tiene un juez para declarar desde el punto de vista del ejercicio de su magistratura? Constitucionalidad de una norma. ¿Te podés equivocar en el artículo que declarás inconstitucional?
Cuando vos sos abogado, casi que eso te pasa de manera indistinta. Vos agarrás y decís, mira, yo lo único que no quiero es que me la apliquen. ¿Qué le decía yo a los alumnos míos de primer año de constitucional? Ustedes tienen que ir y pedir la inconstitucionalidad y o nulidad y o inaplicabilidad de la ley tanto. Vos lo único que querés es que no te la apliquen. Luego de que no te la aplican, el juez ¿qué va a tener que hacer? Crear una norma individual para el caso concreto. Primera cuestión, y con esto voy a cerrar. Ahí vamos. ¿Hay muchas más preguntas más, doctora? Una sola. Hágala y después cierro con lo último. Básicamente considerando que la audiencia son todos abogados litigantes y usted introdujo el tema de la prueba, que no alcanza la prueba en cuanto a simplemente mencionar el índice del IPC o la merma en el haber, sino en el caso particular. Es decir, debiéramos introducir prueba específica respecto a cómo el índice afecta al titular del beneficio. A eso refiero. No, a ver, primero, hay una parte en Diaxu que dice, el principio básico de la admisión de toda demanda es la demostración del perjuicio. Está claro eso, ¿no? Cuando vos me hablas de la pérdida de poder adquisitivo del dinero, única cuestión, había un adagio del derecho británico que decía que lo único que no podía hacer la justicia británica era convertir una mujer en hombre, cosa que ya quedó superada al día de hoy a través de las cirugías y todo lo demás. Pero dicho con muchos siglos atrás, era el único límite que entendía que era para la judicatura en Inglaterra, ¿no? En la Inglaterra victoriana. Lo único que no puede hacer un juez es darle capacidad de compra al dinero. Lo hizo una ley, que fue la ley de convertibilidad, y en un momento determinado hicieron que los argentinos, por aceptación sociológica, digamos, me debes un peso, me debes un dólar. Es lo mismo. Dame un peso, un dólar, es lo mismo. Es como ahora decir, me debes un dólar, dame un colibrí. Lo mismo que los brasileros cuando venían a jugar contra Boca o River prendían fuego en la tribuna, hoy vale eso un dólar, ¿no? Y por eso vamos a ir a veranear con los brasileros y sin quemar los colibrí, sino cambiándolos por 6 reales. Un dólar está 6 reales y somos la presidencia pro tempore del Mercosur. Entonces, lo que yo le dije es, periodifique, invoque método comparativo o patrón comparativo y responda si solo quiere leyes, decretos, si solo quiere IPC, si quiere IPC más combinadito con salarios. Y acá introdujo entonces, voy a hacer un homenaje, ya que estamos hablando para abogados, para quien yo considero que es el mejor abogado de la historia del derecho provisional argentino, que es el doctor Guillermo Jáuregui, que encima me cita sin nombrarme, me pone algunos colegas, pero que hemos tenido charlas en todos estos tiempos. En la revista número 34, julio-agosto del 2024, la número 201, el doctor dice, al fin y al cabo, para reparar, él es el papá de la 27609, ¿no? Lo digamos fuerte, pero es el papá. Vieron que todos dicen, es el papá de la 27609. Bueno, el papá de la 27609 va a decir lo siguiente, los resultados desastrosos de la ley 27609 y su posible reparación judicial. Es como decir, yo crié este hijo y me salió torcido, bueno, ahora les voy a dar 5 posibles soluciones para mi hijo torcido. 1. Reajustar los saberes que superan el mínimo con los aumentos. Darle a estos el mismo porcentaje de mejora que tuvieron los mínimos. Opción 2. Ajustar las prestaciones con la evolución del IPC. Parecería ir Cortés en este sentido. Ajustar los saberes previsionales con la aplicación de la fórmula de la ley 27426, 7030. Esta estaría buenísima, porque ya que les encanta tanto la 27426, la podrían extender. Ah, pero ¿qué pasa? La Corte cada vez que extendimos una pauta jurisprudencial por encima de una ley posterior, ¿qué nos hizo? Cirilo, Verón, Ángel, Gómez, Librado, Buenaventura. La Corte dijo, juez, no pongas una pauta jurisprudencial restableciendo una norma derogada porque vos no legislás. Aplicación del RIPTE para otorgar movilidad, aplicación del índice de salarios del INDEC. Una cosa, Cortés, el índice previsto en Badaro es el índice de salarios, no es el índice a nivel general de remuneraciones. Te lo digo porque en un parrafito pusiste eso
El INGR es de Sánchez, no es de Badaro. Así que con esos 5 supuestos, a un haber de 215.000 pesos al 31 de marzo del 24, el maestro enseña que con la opción 1 te daría 382.000 pesos, con la opción 2, 477.000, eso sería IPC solamente. Con la opción 3 te daría 422.000, llevar la 27.426 hacia adelante. Con RIPTE, 357.000. Y el haber movilizado con el índice de salarios, 376.000. Todos sabemos lo que tenemos, nadie tiene la verdad absoluta en esto. Mis queridos descamisados, hay 5 posibles alternativas y lo que necesita es que se le dé respuesta a todos los interrogantes que hemos planteado como mínimo en esta linda y hermosa charla hoy en día. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación un 10 de diciembre. Al resto, agradecerles que nos hayan acompañado todo este año. Nos despedimos, les deseamos muchas felicidades. Gracias nuevamente por acompañarnos hoy y nos estamos viendo el año que viene. Muchas felicidades.